Bien, pues saben ustedes que aquí en Alicante hoy sobre todo nos preocupa mucho plantearles temas que a ustedes les preocupen y que además les puedan enseñar algo que cuando termine el programa pues se queden con la sensación de haber aprendido algo sobre una cuestión que nos puede preocupar a todos en un momento dado. En esta línea hemos querido incorporar a nuestro programa, y lo hacemos a partir de hoy, la presencia de alguien que es experto en leyes, un abogado experto y reconocido de Alicante, para que nos hable de cuestiones muy cotidianas, pues que un par de veces al mes nos cuente qué está ocurriendo en el campo legal en cuestiones que, como les decía antes, nos pueden afectar a todos en un momento dado. Les hablamos de Pedro Beltrán. Él es el presidente de la Asociación Europea de Abogados. Esta asociación cuenta con despachos en los 195 países independientes del mundo y cuenta en total con 2.500 despachos asociados. Yo creo que es una carta de presentación lo suficientemente importante como para que prestemos mucha atención a lo que van a ser estas entrevistas que, como les decía, espero que les sirvan y que las aprovechen de un modo didáctico. Pedro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues como decía a nuestros telespectadores, es un placer porque a veces tenemos dudas sobre cuestiones que se nos plantean en nuestro día a día, cuestiones legales que todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar. Y el poder resolverlas de una forma tan sencilla como encender la televisión y de repente pues tener esa respuesta, aunque luego profundicemos y tengamos que acudir a un experto como tú, pero yo creo que como primer paso no está nada mal para los telespectadores, ¿no? Por eso creo que es estupendo tenerte con nosotros. Muy bien, pues gracias a vosotros, a ti y a Información TV por la invitación. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar hablando de un tema que como comentábamos, pues a todos nos puede afectar en algún momento, nos puede preocupar, nos puede plantear un problema, como son los divorcios. Cada vez hay más divorcios, Pedro. La estadística ahí está y lo demuestra y cada vez son más. Hay más divorcios que matrimonios. Hay más divorcios que matrimonios, efectivamente, y además, según esa estadística, los periodos vacacionales aumenta esa cifra, crece esa cifra, con lo cual ahora nos acercamos a 1, por tanto, allá para enero vas a tener todavía más trabajo. Por tanto, vamos a adelantarnos y vamos a hablar hoy de divorcios. Plantear algunas cuestiones que yo estoy segura de que no conocen nuestros telespectadores o la mayoría de ellos y que están ahí, como por ejemplo la separación de bienes, algo que pensamos que nos casamos en gananciales por defecto, pero es exactamente al revés en la Comunidad Valenciana. Nos casamos y lo hacemos por defecto en régimen de separación de bienes. Así es, lo has explicado perfectamente, yo no lo hubiera explicado mejor. Gracias. La separación de bienes es el régimen que existe en la Comunidad Valenciana. Hablamos de Comunidad Valenciana y de Cataluña, no en el resto de España. Es una particularidad que ya existía en Cataluña hace mucho tiempo y que nosotros hemos copiado o importado. Esto significa que cuando uno se casa, automáticamente está casado en régimen de separación de bienes, lo cual quiere decir que cada una de las cosas que se adquieran, inmuebles, vehículos, lo que se adquiera durante el matrimonio, pertenece a uno de los cónyuges, no a la sociedad de gananciales. Si uno quiere casarse en sociedad de gananciales, el régimen tradicional y clásico de tantos matrimonios, tiene que ir específicamente al notario a pactarlo. Tiene que ir al notario y decir que se casa en sociedad de gananciales. Antes era exactamente al revés. Es decir, si uno quería pactar separación de bienes, iba al notario. Algunos decían que eso era una prueba de no amor, etcétera. Bueno, ahora la prueba de no amor viene casi impuesta por la ley, porque son muy pocas las parejas que saben que tienen que ir para pactar la sociedad de gananciales, con lo cual no lo hacen. Y en definitiva, el régimen que existe en la Comunidad Valenciana es separación de bienes para todos los matrimonios que se estén celebrando a partir de ahora. Ha sido un tema bastante polémico porque el Gobierno Nacional entendió que la Comunidad Valenciana no tenía facultades para legislar sobre esta materia, no tenía facultades para establecer unas normas distintas a las imperantes en el resto de España. Impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional la suspendió cautelarmente, con lo cual la ley dejó de estar en vigor, el Gobierno valenciano interpuso recurso, el recurso se estimó y la ley está otra vez en vigor.
Esto quiere decir que las personas que se casen a partir de ahora se casan en separación de bienes, lo cual simplifica mucho los trámites del divorcio después, evidentemente. Muchísimo. Esto es lo que concierne a los bienes que se adquieren dentro del matrimonio, pero me consta que también a veces hay confusión con respecto a bienes que ya se traían al matrimonio, por ejemplo, o que llegan al matrimonio, por ejemplo, vía herencia, cuando se está casado. ¿Qué ocurre con estos bienes? Bueno, esto no ha variado, esto era y es de la misma forma. Es decir, cuando se establece una sociedad de gananciales, se establece para que los bienes que se adquieren durante el matrimonio, no los bienes que existían con anterioridad. Si uno cuando se casa tenía un piso y era suyo, sigue siendo suyo aunque esté casado en sociedad de gananciales. Y eso sigue exactamente igual. Herencia, si durante el matrimonio alguien recibe algo por herencia o donación, es exclusivamente suyo. Pero bueno, tampoco afecta esto ahora, puesto que como hay separación de bienes, en cualquier caso es suyo, sea la fuente por la que venga, da igual. Es decir, si lo ha comprado como producto de su trabajo, es exclusivamente suyo. Ajá. Y si lo ha heredado, también. Es interesante aclarar este punto porque creo que las personas que, bueno, quizá no los que se encuentran ya inmersos en un proceso de divorcio, pero sí quienes están en la antesala de ese divorcio, pues es un momento en el que asaltan muchas dudas y creo que les puede ser de mucha utilidad esto que estamos contando hoy. Y cuando se casan, no solo, hay algunos matrimonios que duran para mucho tiempo también, no todos se divorcian. Es cierto. Lo que ocurre es que yo creo que estas dudas se plantean más al final que al principio, ¿no? Al principio quizá... Pero es que hay mucha confusión al principio, porque hay muchas personas que piensan que se están casando en sociedad de gananciales. Yo diría que el 90% de los que se casan en la Comunidad Valenciana, si no más, porque los medios de comunicación lo han tratado en trozos pequeñitos de prensa o de televisión que no se han entendido bien, no se han explicado bien y no ha llegado el mensaje. Al ser un mensaje autonómico, además, solo, no nacional, no está en las grandes cadenas nacionales, tampoco está en los grandes medios de comunicación nacionales, y la prensa local, bueno, pues quizás lo podría haber tratado mejor o haber explicado mejor. Desde luego, siendo un tema de porque tiene una repercusión práctica. Este tema afecta a todo el mundo, absolutamente, porque todos, en fin, excepto los muy solitarios, están o casados o en vías de casarse o en pareja de hecho, en fin, la regulación del matrimonio afecta esencialmente. Bien, pues para eso estamos aquí, para aclarar esos puntos. Por tanto, primer punto del día que nos aclara nuestro experto abogado, Pedro Beltrán, es esa separación de bienes en la que nos casamos en la Comunidad Valenciana por defecto. Y el caso de querer gananciales hay que ir al notario y bueno, pactarlo. Pues pactarlo expresamente. Exacto. Bien, pues este punto yo creo que le queda claro a nuestros telespectadores, pero hay otro que quizá es el que más nos preocupa a la hora de plantear un divorcio. Yo creo que cuando no hay hijos de por medio, pues se simplifica mucho, como experto tú lo sabrás. Sí. Y cuando hay niños de por medio, pues tanto por las razones personales y sentimentales como por las económicas, todo se complica mucho más. La custodia compartida, la custodia en general se convierte en un arma arrojadiza a veces entre las partes, ¿no? La custodia compartida, que en este momento también es vigente en la Comunidad Valenciana, quizá facilita un poco las cosas, ¿no?, a la hora de evitar estas guerras, ¿no?, que se suscitan. Bueno, yo no sé si facilita o no facilita. Lo que está claro es que es el régimen que existe, es el régimen que hay en la Comunidad Valenciana. Otra vez volvemos a lo mismo. Y también, igual que Cataluña. Es decir, claro, Cataluña fue pionera en implantar la custodia compartida y la Comunidad Valenciana también lo ha hecho. Hay alguna región más en España, Aragón, pero no es el régimen vigente en toda España tampoco. Es decir, que es un régimen específico para nosotros en la Comunidad Valenciana. Hay un proyecto, una propuesta, porque ni siquiera todavía ha llegado a ser debatido en el Parlamento el proyecto, es una propuesta del Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, para hacer la custodia compartida general en toda España. Pero de momento no es así. La custodia compartida es un cambio radical de concepción con respecto a la concepción anterior, o sea, varía totalmente. Anteriormente, hasta hace muy poco tiempo, porque la custodia compartida lleva en vigor 1 año y 7 meses, no más. Sí. Anteriormente, el régimen vigente era que los padres podían establecer un convenio regulador, si no se entendían se iban juzgados, pero en la práctica
los hijos se daban a la madre en el 95% de los casos. Claro, era impensable hace unos años bueno, pues que se produjera esta custodia compartida si no era por expreso deseo de ambas partes. Sí, eran muy raros los casos, efectivamente, muy raros, tenían que ser sobre una recomendación psicológica, pero eran raros. Por expreso deseo de las partes, sí, por supuesto, por expreso deseo de las partes se puede pactar cualquier cosa, pero tampoco era un pacto frecuente. El pacto frecuente, o mejor dicho, la realidad de lo que acordaba el juzgado es 95% de las veces los niños se asignaban a la madre. Solo en casos excepcionales de trastornos psicológicos muy graves se asignaba la custodia al padre. Este régimen es distinto. Este régimen lo que está estableciendo es una igualdad de derechos y deberes, en el sentido de que, ¿cómo es la custodia compartida? Lo más importante quizás que nos podrían preguntar los oyentes es en la práctica, ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo se desarrolla en la práctica? En la práctica se desarrolla, depende del pacto de cada uno, pero el más frecuente es por periodos de semanas o por periodos también de 3 meses. ¿Qué quiere decir por periodos de semana? Los niños están una semana con un cónyuge y a la otra semana con el otro. A veces llegan incluso a compartir el domicilio, o sea, los niños se quedan en el domicilio y son los cónyuges los que se van. Esa cuestión cada vez se está imponiendo más, Pedro, y la verdad es que es algo que un poco nos pilla, bueno, pues que a muchas familias les cuesta asumir eso de tener que moverse de domicilio y que los niños permanezcan, pero es algo que en la realidad pues se está imponiendo pues cada vez más como lo mejor para los niños, ¿no? La mejor opción. Bueno, los niños necesitan un centro de atención, entonces depende de cada caso, porque si los domicilios son cercanos, si en esa situación pues también es complicado, lo de compartir el domicilio es complicado. Puede ser un foco de conflicto tan grande que quizá no, sobre todo con terceras personas, no ayude, claro. En cuanto tiene pareja, otra pareja, el padre o la madre, luego movamos la ropa, quitemos, y si es por semanas, casi diría que imposible. Puede ser por 3 meses, pero en fin, genera bastante conflicto también. Por eso al decir tú que elimina conflicto, bueno, no sé hasta qué punto. No, al revés, te comentaba que quizá la puede ser un foco, has dicho que la custodia compartida eliminaba conflicto. Claro. Bueno, creo que esto siempre es conflicto. Lo ideal en el beneficio de los hijos es el acuerdo. Pero muchas veces, sí es lo más beneficioso, pero muchas veces no es posible. Entonces, en la custodia compartida, por semanas, el estar moviendo los trastos los padres, difícil. Por 3 meses, sobre todo si hay terceras personas, porque es normal que o el padre o la madre rehagan su vida sentimental con otra persona, pues imaginémonos lo que supone ir a dormir a la cama donde están durmiendo los otros que habían dormido los 3 meses anteriores, muy difícil. Lo más frecuente no está siendo eso, sino simplemente 2 domicilios separados y los niños se trasladan. Pero depende también de la situación económica, de las circunstancias, etcétera. ¿La están solicitando la mayor parte de las parejas que se separan en este momento, que se divorcian, o es algo que quizá sigue siendo desconocido y que todavía incluso poco aceptado por las partes, ¿no? ¿Siguen las partes pensando que lo mejor es que el niño esté con la madre a pesar de que ya legalmente se pueda acceder a esta opción? Depende. Lo que sí que me sorprende muchísimo, es el escaso número de solicitudes de custodia compartida que hay, no nuevas, nuevas sí, sino porque la ley es retroactiva. Claro. Es decir, que la ley no se aplica solo, la separación de bienes que hemos mencionado antes es solo para matrimonios a partir de ahora, es decir, los que estaban casados en gananciales no pasan a separación de bienes, pero en la custodia compartida no es así, es decir, los que están con régimen de custodia a favor de la madre pueden pasar a custodia compartida, aunque sean de hace 5, 10, 15, bueno, 20 años ya son los hijos mayorcitos ya. Claro. Pero entonces, evidentemente, lo que me sorprende es los pocos padres, muy pocos, que están solicitando custodias compartidas cuando están en su derecho de hacerlo. ¿Razones? Bueno, se han acomodado al sistema este de fines de semana alternos, con un día entre semana o 2, o sin ellos. Tienen una nueva pareja que no quiere, porque claro, de repente, pues introducir hijos en otro hogar por periodos, pues la nueva pareja no quiere, o hay otros hijos de la otra pareja y ya entramos en una mezcla, pero son muy pocas personas las que lo están haciendo.
Cuando la custodia compartida tiene un efecto muy importante también en la pensión, porque había padres que podrían optar por decir, bueno, pues mira, pido la custodia compartida y así me ahorro la pensión. Claro, esa es una de las cuestiones que yo quería plantear y hay que dejar muy clara. Cuando hay custodia compartida y así está establecido en ese acuerdo o así lo decide el juez después de que se le presente esa demanda de divorcio, ninguna de las partes tiene que abonar esa pensión. No, hay que atender a los gastos comunes de los hijos, pero claro, ahí ya depende de los acuerdos, de la situación de cada uno, pero no hay la pensión clásica ya no existe, porque los cónyuges son iguales en derechos y deberes, luego los dos deben trabajar y contribuir. Claro. Si hay un gasto extraordinario, dependerá ya también de los ingresos y qué tipo de gasto sea, varía mucho. Y la casuística todavía es reducida porque es algo muy nuevo. Y sobre todo muy nuevo en cuanto a las incidencias, pero sí debo matizar que la custodia compartida no depende del pacto de las partes, es que el juez por ley debe dar la custodia compartida salvo que concurran circunstancias excepcionales. Es decir, lo mismo, no se dará la custodia compartida a un padre alcohólico o con graves problemas, lo mismo, no se dará la custodia compartida a una madre también que padezca problemas, no se dará a uno de los dos, pero la norma, lo mayoritario, es custodia compartida. Pasa a ser la custodia compartida la regla y lo otro la excepción. Igual que en la separación de bienes, pasa a ser la separación de bienes la regla y la sociedad gananciales la excepción. Es decir, que el juez debe concederla por imperativo legal. Hay una cierta inercia de hábitos antiguos que cuesta cambiar, pero ahí está. En cualquier caso hay un gabinete psicosocial asignado a los juzgados de Alicante, en el que trabajan 2 excelentes psicólogos y que ellos también pueden emitir informes diciendo sobre si en ese caso no cabe por determinadas razones. O no es procedente. Pedro, hay una cuestión que me imagino que bueno, ahora cuando yo te la plantee se verán reflejadas muchas mujeres en ella, y es el caso que desgraciadamente se repite muy habitualmente de que el padre que tiene asignada una pensión que tiene que pagar a sus hijos decide no pasar esa pensión a la madre para la manutención de los niños. En este caso, ¿cuáles son las medidas a adoptar en un principio? Porque, repito, me imagino que habrá muchas mujeres en este momento que se vean reflejadas en esta situación. Sobre esto hay un desconocimiento enorme también, porque sorprendentemente muchas mujeres renuncian o hacen la reclamación puramente en vía civil, no encuentran bienes y no hacen más. Y se olvida, se desconoce, que no pagar la pensión es un delito tipificado en el Código Penal y que puede dar lugar al ingreso en prisión. Y, lógicamente, un padre que no pague la pensión, bueno, puede haber circunstancias extremas que puedo entender en el que no haya dinero y el dinero no crece de los árboles, pero debe esforzarse en trabajar para pagar esa pensión porque puede ingresar en prisión y basta con no pagar la pensión durante 2 mensualidades consecutivas o 3 no consecutivas. Para la mujer es muy fácil, además, poner en marcha este proceso. Le basta una denuncia simple de 10 líneas, que no necesita, acude al juzgado, presenta una denuncia y reclama el pago de la pensión alimenticia en vía penal, insisto. Esto significa que se apertura un procedimiento penal y que puede dar la condena y eventualmente al ingreso en prisión. Ya espabilará el padre si ve riesgo de estar en la cárcel, que es lo que más asusta a cada uno. Sin embargo, la mayoría de la gente lo que acude es simplemente a la vía civil y ve que no hay bienes, pues el coche ya no hay coche, o no hay bienes a su nombre, o ya no trabaja, o está trabajando en economía sumergida y no reclama. Y esto me sorprende mucho, y también me sorprende mucho la cantidad de mujeres que yo no sé si por orgullo o por qué razones, o por decir yo me lo hago todo, no reclaman sus pensiones. Es decir, lo dejan estar y no reclaman a veces no es por pereza, sino algunas personas, clientes que han venido a mi despacho, algunas me han dicho que no reclaman, pues que prefieren ellos hacerlo solo y que no les moleste el padre. Pero es interesante saber, y sobre todo me gusta mucho que podamos transmitir esa sensación de que es algo fácil, es algo sencillo, que no solamente hay que reclamarlo, sino que no nos supone tampoco, porque siempre
a ver, las familias o las personas que no han tenido que acudir nunca a un juzgado, pues el acudir por esta cuestión a veces se va dejando, ¿no? Porque a veces pues se prefiere dejar pasar a tener que meterse en un proceso que es desagradable para todos. Pero es importante que dejemos claro que es un proceso sencillo, que es fácil, que bueno, pues que cualquiera puede hacerlo, puede presentar además individualmente una denuncia, aunque luego lo ideal es contar con un experto que defienda esta tesis, ¿no? Pero sí que me parece importante que la gente sepa y que esas mujeres que están en esa situación sepan lo fácil que es reclamar y por dónde tienen que ir para reclamar. Es que yo no creo que el juzgado sea tampoco algo tan desagradable. Quiero decir, evidentemente el que está acostumbrado a ir todos los días ya no lo puede ver como algo desagradable, pero realmente es poner en marcha una maquinaria que es lenta, a veces, es cierto, pero que es muy dura después. Es el peso de la ley, el rodillo de la ley, y el rodillo de la ley cuando cae, cae inexorable. Claro. Entonces, las mujeres... Bueno, digo las mujeres porque la mayoría de las pensiones son las mujeres las que lo reciben, sí. Pero deberían acudir mucho más a este mecanismo y especialmente a la vía penal, que prácticamente es rara ser utilizada. Entonces piensan, no tiene bienes, bueno, pues ya está, pues no hago nada, no me molesto. Y el mecanismo penal es mucho más sencillo que el civil, porque además tiene la ayuda del fiscal, que representa los intereses públicos. El interés público quiere decir que el interés del Estado es que esas pensiones a las mujeres se le paguen, igual que el interés del Estado es que si un homicida comete un crimen vaya a prisión, porque es del interés del Estado. Por tanto, la vía para reclamar es sencilla, no es complicada y tampoco tiene por qué ser especialmente desagradable, aunque eso depende ya de cada uno, de la imagen que pueda tener del juzgado. Lo que está claro es que si no se empieza, si no se hace algo, no se termina. Nada en la vida, si no se empieza, no se termina. Claro. Entonces, si no empezamos y si no se inicia la acción, seguro que no se va a conseguir nada. Si no se intenta, seguro que no. Pero las posibilidades por una vía penal son muy altas, por lo que he indicado antes. Es decir, al padre decir, uy, que me ingresan en la cárcel, no me apetece estar en el hotelito una temporada. Entonces, pues, y la temporada pues es larga, porque además puede haber reincidencia. Claro. Con lo cual es una vía no utilizada. Hay un gran desconocimiento sobre estas materias. Hay un desconocimiento y diría una cierta dejadez, o el no querer asesorarse, o una falta de información. Quizá una forma de eludir algo que no nos es quizá agradable a afrontar, ¿no? Se habla extraordinariamente del maltrato, eso está siempre en todos los medios de comunicación, no para, etcétera, pero otros temas que son más importantes, o que no es que diga que ese no sea importante, que lo es y mucho, pero que sirven también para proteger a las mujeres, o que son muy interesantes, como separación de bienes, etcétera, los temas que estamos hablando aquí, custodia compartida, de eso no se habla. No se menciona. Está mencionado, al 99% está concentrado en lo otro. Pedro, estamos aquí y vamos a estar en el futuro para hacerlo, y lo dicho, a mí me llena de satisfacción que así sea. Se nos ha acabado el tiempo, se nos ha quedado un tema en el tintero que yo quería abordar, que es el de los acuerdos prenupciales, el de las parejas de hecho. ¿Qué te parece si quedamos emplazados a un siguiente programa para tocar estos dos temas? Encantado, será un placer para mí. Intentaremos alargar un poquito más el tiempo para que no se nos quede nada. Pues será un placer volver a venir y gracias una vez más a Información TV por la invitación. Muchísimas gracias a ti, lo dicho, un placer tenerte entre nosotros. Gracias. Gracias. Pues ya lo saben, Pedro Beltrán va a estar con nosotros asiduamente aquí en Alicante Hoy para resolver esas dudas legales que a todos se nos plantean en algún momento de nuestra vida y que en un momento dado puede ser de mucha utilidad tener esa primera orientación para saber cómo afrontar estos problemas. Por hoy nos despedimos, pero volvemos la próxima semana, el miércoles que viene a la misma hora, 9:15 de la noche en Información TV y aquí en Alicante Hoy. Hasta entonces.